tuvieron alguna dificultad para poder ver la presentación. ¿O no tuvieron clase el día de ayer? ¿Cómo no? ¿Tuvieron ningún problema? No, que estaba más Bueno, vamos a ver si mejor un poco. Vamos a ver este día el manejo de los desequilibrios hidrolíticos en cirugía. Vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo se distribuye, cómo se compone el agua dentro del organismo. Tenemos que el cuerpo humano, y esto ya está en las clases de fisiología, muchas de las cosas que vamos a mencionar esta mañana, esta tarde, son únicamente recordatorios de algo que ustedes ya conocen. El 60% del líquido del cuerpo está compuesto por agua. ¿Verdad? 2 tercios está compuesto como forma parte del líquido intracelular, y esto representa un 40% de ese volumen, y 1 tercio del líquido extracelular, representando un 20%. ¿Verdad? De este 20%, 5% constituye el líquido intravascular, o sea, el volumen circulatorio efectivo de una persona, y el 15% lo constituye el líquido intersticial cortisonal. Van a ver que en sus pacientes, ya en la clínica, esta composición puede variar de acuerdo a condiciones patológicas o alteraciones de la homeostasis del paciente, como en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, los cuales no pueden manejar ese volumen o ese líquido intravascular, ¿verdad? Se congestiona, se sobrecarga, y por lo tanto hay fugas en tercer espacio, aumentando la relación que puede existir en el líquido intersticial. ¿Okay? Vamos a tener que el cuerpo, dentro de este volumen intravascular o circulante, vamos a encontrar cationes y aniones, los cuales van a estar compuestos principalmente por electrolitos y algunos minerales, y algunas sales que se encuentran circulando, siendo el principal catión del líquido extracelular el sodio y el anión principal el cloro. ¿Sí? El principal catión intracelular va a ser el potasio, y el anión pues, va a predominar, o hay una variación entre el fosfato y aniones orgánicos que se encuentran. Pero para efectos del manejo de los desequilibrios, lo más importante va a ser conocer nuestros cationes, que son sodio, potasio, y el anión principal intracelular, que son las proteínas. ¿Sí? Podemos encontrar diferentes electrolitos que circulan en el plasma, dentro de los cuales 200 otros constituyentes precisamente de ese plasma lo constituyen los fosfolípidos, el colesterol, una grasa neutra, 90 miligramos de glucosa circulante, de urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, etc. Las hormonas que van a participar o que van a regular esta homeostasis del líquido en el cuerpo van a ser la hormona antidiurética, cuya contracción a través de la contracción de los vasos sanguíneos regula y controla la cantidad de agua y sal que maneja el organismo. La vasopresina, la aldosterona y la paratormona. La hormonalidad siempre va a ser útil para diagnosticar trastornos asociados al déficit de sodio. ¿Okay? Y esto es el principal catión, como mencionamos anteriormente, determinante dentro del líquido extracelular. Entonces, esta homolaridad plasmática va a estar medida por la natremia en mililitros, o en el equivalente, por 2, más la glucemia o la glicemia dividida entre 18, más la creatinina o la uremia dividida entre 2.8. Eso nos va a dar un valor aproximado o oscilante entre 280 y 295 miliosmoles por kilogramo de peso. Vamos a tener que las principales alteraciones de los líquidos corporales van a estar constituidas por, primero, trastornos de volumen, en los cuales vamos a poder ver déficit de volumen o hipovolemia, exceso de volumen o hipervolemia, trastornos de la concentración, en los cuales vamos a ver las alteraciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Y por último, los cambios en la composición, ¿verdad? Los trastornos del equilibrio ácido-base, trastornos de potasio, de sodio, magnesio y calcio debido a su aumento o a su déficit dentro del
la circulación. La hiponatremia, vamos a decir que el valor normal de sodio está entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, ¿verdad? La principal causa es la asociada con una baja osmolaridad sérica. Puede estar asociado también a un exceso en la secreción de hormona antipirética. Puede estar asociada a hipovolemia o hipervolemia, ¿verdad? Cuando tenemos hipovolemia, ¿verdad? Tenemos una baja cantidad de agua que se ha perdido y puede perderse, porque esta agua puede perderse también una gran cantidad de sodio. ¿Sí? O hipervolemia, en los cuales tenemos estados en los que hemos adicionado a la circulación grandes cantidades o un volumen excesivo de agua libre y esta diluye de alguna manera la cantidad de sodio circulante. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? En la clínica vamos a ver estos pacientes desorientados, irritados, pueden presentarse en casos severos, pacientes convulsivos, letárgicos o incluso en coma. ¿Verdad? Pueden haber náuseas, vómitos, debilidad y en algunos casos pues, ya muy severos, una parada respiratoria. ¿Por qué traigo esta población? Porque muchos pacientes que ustedes van a ver, o sea, es la oportunidad, y espero que sí, que tengan que ver durante sus primeros años de formación clínica, van a ver que pacientes llegan a la unidad de emergencia de los diversos hospitales, sobre todo adultos mayores o ancianos, con trastornos hidroelectrolíticos que se confunden con otras alteraciones. Fácilmente estos pacientes son catalogados como pacientes con Alzheimer, pacientes con demencia senil, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces podemos estar ante un simple desequilibrio electrolítico o una pérdida de la equilibración ácido-base. El déficit de sodio, entonces, el déficit de sodio, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a saber si el paciente tiene un déficit de sodio ante un desequilibrio electrolítico del sodio? Vamos a multiplicar 0.5 por el peso del paciente. Esto multiplicado por el sodio deseado y el sodio ideal. ¿Hay alguien acá que me pueda decir cuánto es el sodio ideal que debemos de mantener en nuestro paciente? Que no nos va a meter en un problema, que no nos va a ocasionar ninguna de las alteraciones que vemos acá en la clínica, la desorientación, la alteración del sodio. ¿Hay alguien lo ha leído? ¿O alguien sabe? Bueno, el valor que debemos mantener, que debemos procurar en estos pacientes, que no deba estar por debajo, porque debe de preocuparnos si aparece, son 125 miliequivalentes. Un paciente por encima de ese valor rara vez va a tener alteraciones tan severas como la que hemos manifestado. Entonces, por lo tanto, nuestro meta inmediata en el manejo de un paciente con desequilibrio del sodio va a ser llegar al menos a un valor de 125 miliequivalentes. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto es lo que le vamos a administrar de sodio a este paciente, multiplicamos un paciente el estándar que nos venden siempre en los libros de texto, 70 kilogramos de peso, ¿verdad? Un 0.5 por 70 kilogramos de peso, o multiplicado por el sodio ideal de 125 y el valor que nos proporcione el examen de laboratorio. ¿Sí? Eso nos, para el ejemplo que hemos puesto acá, nos da 245 mililitros. ¿Cómo lo vamos a responder? Ya lo vamos a responder. Hiponatremia, causas. En la hipovolemia podemos, en las causas en las cuales hay hipovolemia y perdemos sodio, podemos tenerlo a causa de diuréticos, déficit de la hormona, ¿verdad? Difusión tubular renal, en la cual hay pérdida excesiva de electrolitos a través del túbulo contorneado renal, vómitos, diarrea y fuga al tercer espacio. ¿Sí? En el caso de la isovolemia podemos tener un síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética, polidincia psicógena, que beben excesiva cantidad de agua, producen una dilución, ¿verdad? Hipotiroidismo, o en caso de administración inadecuada. En los casos de hipovolemia podemos encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis o pacientes con enfermedad renal terminal. La hiponatremia entonces la podemos catalogar, como mencionamos, a través de la osmolaridad en una hiponatremia normal o
isotónica, ¿verdad? En la cual el valor de la molaridad no va a variar de los 200 a 280 a 295 micromoles por kilogramo que mencionamos a través de la fórmula. Y esta se puede dar en los casos de hiponatremia isotónica, en los cuales tenemos hiperproteinemia, hiperlipidemia, pues aumento de los kilomicrones, aumento de los triglicéridos. Estos pacientes pueden tener hiponatremia isotónica, ¿verdad? Porque hay una gran cantidad de soluto dentro del espacio vascular circulante o del líquido circulante que nos puede disminuir teniendo una tonalidad normal, pero disminución del soluto, ¿verdad? Una molaridad baja, por debajo de 280 micromoles por kilogramo, que puede traducirse en una hiponatremia hipotónica, en los cuales el volumen juega un papel importante, en lo que mencionamos la hipovolemia, ¿verdad? Disminución del volumen circulante, euvolémicas, en las cuales puede haber una alteración hormonal, aumento o ingesta inadecuada de líquidos, y la hipervolémica en los casos que mencionamos anteriormente en el cuadro. Bueno, la hiponatremia aguda es aquella que vamos a regresar, que vamos a tener en menos de 48 horas, la que se produce en un cuadro agudo, ya sea vómito, diarrea, pérdidas extravasculares del líquido, ¿verdad? Esta normalmente vamos a corregirla con una solución salina hipertónica 3%, una solución salina hipertónica del 3%, a dosis o a rango de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora, sin exceder 2%, no 3%, sin exceder 19 miliequivalentes por litro o 20 miliequivalentes por litro en 48 horas de corrección no paciente. ¿Qué sucede si corregimos abruptamente el déficit de sodio en un paciente? Podemos provocar una desmineralización y podemos tener a un paciente por una sobrecarga de sodio al sistema, ¿verdad? La hiponatremia crónica la vamos a corregir con esta solución que mencionamos anteriormente, solución salina hipertónica al 3%, ¿verdad? Solo que no vamos a exceder 8 miliequivalentes por día de corrección del paciente. La hipernatremia, en esta vamos a tener una depresión intracelular de sodio, ¿verdad? Con volumen de pérdida de agua libre que excedan las pérdidas de sodio. Entonces vamos a tener mayor pérdida de agua y son cambios de la misma corrección. pues vamos a disminuir el volumen, la distancia la se modifica yo recuerdo que en normal para descargar al paciente hacer un lugar posible. Por lo tanto, el volumen que utilicemos en este tipo de pacientes es mucho más. El volumen que vamos a corregir de estos pacientes de drogas o drogas de volumen que se va a hacer en el vamos a tener que hacer todo así, no tiene una duda, bueno, la hipernatremia vamos a tener en pacientes con sodio superior a 145 miliequivalentes por litro. Vamos a hablar de pacientes con excesiva pérdida de líquido, ¿sí? En los cuales no hay pérdida de electrolitos, ¿sí? ¿Verdad? No hay pérdida de agua, por decirlo así.
Puede ser producida por diarreas, vómitos, sudoración, diuresis excesiva, o utilización de diuréticos de asa, ¿verdad? Y diabetes insípida. Puede ser también por reducción en la ingesta, ¿verdad? Por una sed alterada, pacientes que tienen una baja ingesta de líquidos, o pacientes que no tienen acceso a una fuente de agua potable. Ingesta excesiva, pacientes con ingesta de tabletas de cloruro de sodio o uso excesivo de bicarbonato de sodio. Por eso todas estas alteraciones o todos estos trastornos deben hacerse como nombre. Como decía Fernando, tienen que ser calculados no solo basados en el peso, sino en la condición médica previa del paciente. En el caso de un paciente con una alteración ácido, también tenemos que calcular, no exceder la cantidad de sodio de estos pacientes que podemos someterlo a un problema mayor con una enfermedad. ¿Verdad? En la clínica, estos pacientes se van a presentar con alteración mental, letargia, convulsiones, coma y debilidad. Muy parecido, ¿verdad? Muy parecido al cuadro clínico anterior, ¿verdad? Hay debilidad muscular, poliuria, si hay poliuria, perdón, hay que pensar en una diabetes insípida o aportes excesivos de saliva, o sea que nos estamos pasando, ¿verdad? En la corrección, no hemos pasado en la cantidad de líquido que le estamos proveyendo al paciente. Ahora vamos a hablar un poco de potasio, la hipocalemia, puede ser debida a pérdidas renales, ¿verdad? Como en el caso de una diuresis excesiva, nuevamente por el uso inadecuado de diuréticos, alcalosis metabólica, alteración tubular renal, cetoacidosis diabética, medicación como algunos diuréticos de asa, como mencionamos, aminoglicósidos, apotericina B, hipomagnesemia, vómitos, hiperaldosteronismo o síndrome de Cushing. Las pérdidas extrarrenales las componen siempre la diarrea, la sudoración, la aspiración por sondas nasogástricas, en pacientes con estadios posoperatorios en los cuales requiere el uso de reposo gastrointestinal y son sometidos a la colocación de sondas. Fugas extracelulares, ¿verdad? Podemos dar hiperventilación, el uso de insulina, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado en pacientes con cuadros de hiperglicemia que se presentan a la unidad de emergencia, en los cuales la primera idea es meter la insulina para que la niveles de glucosa bajen. Sin embargo, la combinación de insulina con glucosa es cierto, mete el potasio de nuevo a la célula, pero puede tener posiblemente una fuga de potasio, una alteración, un incremento del potasio dentro de la célula y provocar alteraciones en la conducción o en la polarización de la célula. Ingesta disminuida, ¿verdad? Paciente con malnutrición, alcoholismo o anorexia nerviosa. Clínica, arritmias. Eso es lo que más se ha estudiado y lo que más van a ver en los libros, que hay que estar pendientes de los desequilibrios electrolíticos en los pacientes. Las alteraciones de potasio son las que más rápido pueden conducir a alteraciones cardíacas en los pacientes. ¿Verdad? Podemos encontrar arritmias, ya sea ventriculares o supraventriculares, alteraciones en la conducción, alteraciones en el trazo electrocardiográfico, bradicardia sinusal, alteraciones en la onda QT o en el tenismo. Vamos a ver más claro. Lo que más se habla son las ondas epicudas en los pacientes con hipercalemia, en aquellos que tenemos más de 6.5 miligramos por litro de potasio. Van a haber parestesias. Aquí la parte donde entra estas alteraciones cardíacas, como pueden ver, son aquellas que se van a dar en valores bastante altos de potasio, valores que suelen superar los 6 o los 6.5. Sin embargo, es importante identificar aquellos cambios que puedan presentar alertas o que no puedan hacer suponer una alteración del potasio, como lo que se pueden producir por debilidad muscular, parálisis, anestesias, híleo, dolor abdominal. En estos pacientes, en los cuales vamos a tener distensión, peristaltismo disminuido o alteraciones musculares periféricas, podemos sospechar, si no hay ninguna causa probable o ninguna otra causa que nos pueda estar indicando
estas alteraciones un déficit de potasio, ¿verdad? Puede haber compromiso vital por hipocalemia, ¿verdad? En el sistema cardíaco y neuromuscular. Debemos reponer o reconstituir el potasio perdido, el déficit de potasio, a una dosis no mayor de 10.000 equivalentes por hora en pacientes que no tienen comorbilidades y que no estén monitorizados. O sea que la dosis máxima de potasio que podemos infligir a un paciente son 10.000 equivalentes por hora. Dosis mayores sí se pueden hacer, pero en un paciente monitorizado con un monitor cardíaco continuo que nos indique si hay alguna alteración en la obra, ¿verdad? No debe ser utilizado por bomba central o por hemóglobin central. ¿Alguien podría decir por qué? La velocidad de infusión. La velocidad de infusión, lo cual puede ser irritativo de la célula cardíaca. Y eso provoca una alteración que estuviéramos con un paciente con hipercalemia. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no influir por caso un recorrido central. En un paciente crítico podemos encontrar cuadros que pueden simular también una hipercalemia. Esos pacientes con hipercalemia son pacientes que pueden tener una leucocitosis, leucocitos de más de 100.000 o trombocitosis arriba de 600.000 plaquetas. En estos pacientes podemos encontrar cuadros de pseudohipercalemia o hipercalemia simulada. Y eso se debe a la relación que existe entre cada uno de ellos, ¿verdad? Con estas células. En la clínica, ¿verdad? En los cuales hay disfunción renal, se presenta principalmente pacientes con disfunción renal. Vamos a encontrar acidosis, pero en pacientes con hiperaldosteronismo, el uso de medicamentos, aquellos en los cuales pacientes que son medicados con medicamentos antihipertensivos o combinados con diuréticos ahorradores de potasio, ¿verdad? Pacientes con antihipertensivos inhibidores de la ECA, succinilcolina, la muerte celular, pacientes con rabdomiólisis o pacientes que han sufrido grandes traumatismos, pacientes con grandes aplastamientos en los cuales hay gran destrucción muscular, ¿verdad? O de grupos musculares grandes, ¿verdad? Hay lisis en los pacientes con lisis tumoral, en los pacientes que están sometidos a tratamientos de quimioterapia, o pacientes en los cuales hay una apoptosis celular y hay muerte celular masiva en pacientes con cáncer, ¿verdad? Grandes quemaduras, grandes quemados, pacientes que presentan una superficie corporal quemada arriba del 50% tienen un mayor riesgo de padecer de hipercalemia. O aquellos pacientes en los cuales hay hemólisis, ya sea medicamentosa o pacientes con ingestesis. Nuevamente, compromiso vital, sistema cardíaco y neuromuscular. Pueden haber arritmias, bloqueos cardíacos, bradicardia, reducción en la convulsión, alteraciones electrográficas, evolución. Fármacos que pueden causar hiperpotencia, inhibidores de la ECA, en algunos casos algunos AINES, bloqueadores de los receptores de aldosterona, la betamidina, beta-bloqueadores, penicilina potásica, ciclosporina, el uso de digital, limefeprin superdimensor, que había pues disminuido considerablemente su uso, pero ha vuelto a aparecer. El uso de succinilcolina y la heparina. Todos esos medicamentos que hay ahí van a ser usos probablemente porque hay alteraciones que ustedes vean en ellos y un cambio de valor de vida. Alteraciones electrocardiográficas, tenemos 4. ¿Cómo vamos a corregir entonces a un paciente en el que nos llega con una hipercalemia sintomática o en la cual ya hay cambios electrocardiográficos? Podemos utilizar por un momento una primera línea de calcio, de calcio, ¿verdad? Que antagoniza la anomalía de la conducción cardíaca.
protege la célula cardíaca por las alteraciones que se producen. No reduce su efecto, no es reducir el nivel de potasio, pero sí proteger la célula cardíaca, protegerla de la despolarización. El gluconato de calcio al 10%, podemos utilizar bicarbonato, que distribuye el potasio en la célula. Este sí vuelve el ambiente diferente para poder volver a introducir a la célula el potasio. Insulina, ya lo mencionamos anteriormente, las infusiones de insulina con glucosa son importantes que se pueden utilizar para regresar o disminuir los valores de potasio. Y salbutamol. Todos esos medicamentos son los de primera línea que vamos a utilizar en el manejo de estos pacientes, siempre y cuando revisemos la osmolaridad de estos pacientes. Cuando nos trata de una urgencia y tenemos pacientes que nos podemos tomar un poquito más de tiempo en bajar sus niveles de potasio, podemos utilizar diuréticos de asa que aumentan la excreción renal de potasio. La duración del tratamiento puede variar entre media hora a 2 horas el efecto, ¿verdad? El cayexalate es una resina de intercambio, ¿verdad?, que se puede utilizar por vía oral. Si el paciente no tiene ingesta oral, pues entonces también se puede utilizar la vía rectal. Hemodiálisis o también diálisis peritoneal para reducir los niveles de calcio, ¿verdad? Clínicamente se puede presentar con alteraciones de protección arterial, taquicardia, arritmias, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco, ¿verdad? El calcio es necesario para la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso, la coagulación, la secreción hormonal, la división y división celular y la cicatrización de la herida. La hipocalcemia leve no debe corregirse, esta puede dejarse tal cual está. Sin embargo, en casos en los cuales hay alteraciones severas, como en el caso de sepsis o isquemia tisular, es necesario corregir. El calcio, ¿verdad?, normalmente tenemos 2 porciones. Es muy importante que cuando tenemos un estudio o un examen de laboratorio en el cual vemos el resultado del calcio, no lo tomemos como un valor absoluto, ya que hay una porción o una parte del calcio que está ligada a la proteína, específicamente a la albúmina, la cual no está tomada en cuenta a la hora de reportar los exámenes de laboratorio. Una hipocalcemia seca y el examen de laboratorio puede ser relativo si no adicionamos la parte que está en la proteína. Entonces debemos siempre obtener nuestro calcio corregido. Y el calcio corregido se obtiene de sumar el calcio sérico, que ya mencionamos, por la albúmina por 0.8. Eso nos da un valor del calcio corregido y el valor real del individuo del calcio. Esto puede ser debido a disminución de la hipocalcemia, puede ser debido a disminución de la ingesta, aumento de las pérdidas, enfermedades endócrinas o causas fisiológicas como disminución de la albúmina en el suero, pacientes que tienen hepatopatías, en los cuales hay progresivamente una disminución de la producción de albúmina por el hígado, reducción de la respuesta de un órgano terminal a la vitamina D, o puede ser inducida por el uso de antibióticos de tipo aminoglicósido o diuréticos de asa. El fósforo, pues rápidamente lo vamos a mencionar, es uno de los compuestos sanguíneos que muy poco importancia le damos. Sin embargo, este puede estar asociado o puede presentarse en el culto de una alteración de la vida. ¿Sí? Este puede ser debido a una infección por malnutrición o el uso de nutrición parenteral total, por pérdidas renales, pérdidas intestinales o fuga transcelular. En el caso de hipofosfatemia vamos a encontrar debilidad muscular, insuficiencia respiratoria,
rhabdomiólisis, parestesias, letargia, desorientación, comunicación, convulsiones. Si ustedes se fijan, todas las alteraciones hidroelectrolíticas coinciden en alteraciones del estado de conciencia o sensorio del paciente o alteraciones que pueden llevar hacia la insuficiencia respiratoria o al coma. Puede ser debida a alteraciones de la función tubular, alteraciones en la respuesta expresora de los vasoreceptores, disfunción hepática, disminución inmune, alteración en la síntesis de proteínas, como mencionamos al principio, hemólisis y alteraciones. Principalmente las deficiencias de fósforo van a ver implicadas en las alteraciones del sistema neuromuscular y del sistema nervioso central. La corrección de la hipofosfatemia va a ser a través de fosfato de sodio, fosfato de potasio, que es el principal que vamos a utilizar. La dosis que vamos a utilizar va a depender primero de la cantidad de fosfato que vamos a paciente de la función renal. Puede ir de 0.5, bueno, 0.8 y 0.16 miligramos por kilogramo de personas. Podemos utilizar, en el caso de pacientes con hipofosfatemia, lácteos quelantes de fósforo como el ceramir. Este es una resina que liga el fosfato en el tracto gastrointestinal. Y por último, hemodiálisis. Magnesio, hipomagnesemia, cuando tengamos valores abajo de 1.6 gramos. Causas: pérdidas renales, gastrointestinales, ingesta disminuida y fuga celular. El magnesio es necesario para el transporte de energía y la estabilidad eléctrica en la conducción cardiovascular. Podemos tener un QT alargado, arritmias, vasospasmo, isquemia miocárdica. Y en el caso del sistema neuromuscular, debilidad, temblor, convulsiones, tetania, coma. Para tratar las alteraciones de magnesio, primero debemos tratar las demás alteraciones hidroelectrolíticas que tenemos. Nuestra alteración principal, antes de corregir el el magnesio, debe ser corregir las otras alteraciones hidroelectrolíticas que sodio y potasio. Se va a corregir a dosis de 1 a 2 gramos intravenosos de sulfato de magnesio de 5 a 10 minutos o a un máximo de 60 minutos la infusión. Bueno, aquí viene la última parte, que es la corrección del hidroelectrolítico. Es lo que les mencionaba al principio, cómo lo vamos a realizar, los principios y enunciados que debemos tomar en cuenta cuando tengamos un paciente con desequilibrio. Habíamos mencionado que hay órganos que van a estar, que son los que nos van a indicar a dónde está precisamente, o quiénes son los que regulan esas alteraciones. En las alteraciones de volumen vamos a tener pérdida de agua. Nuestro órgano target, nuestro órgano principal en esta forma de el nombre. Las manifestaciones que vamos a tener en este paciente, o cómo se nos va a presentar clínicamente un paciente urinúrico o anúrico. En aquellos casos en los que tenemos alteraciones de la concentración, nuestro principal alteración va a ser el sodio. Nuestro órgano target va a ser el paciente se va a presentar con alteraciones en el sensorio, alteraciones del estado de conciencia. Y en la composición, alteraciones principalmente de las sustancias que están involucradas. En vamos a ver alteraciones musculares, hígado, todo lo que mencionamos al principio. En podemos ver arritmias, debilidad muscular generalizada. Rango de las pérdidas electrolíticas de acuerdo a la alteración que tenemos en el paciente. Vamos a tener fístulas salivales, en las cuales podemos tener un volumen que puede ir de 500 a 2000 ml al día. En podemos tener estas pérdidas que vemos acá, ¿verdad? Sodio podemos perder hasta 10 miliequivalentes, potasio podemos perder hasta 30 miliequivalentes de potasio en esa fístula, ¿verdad? Apilado gástrico, pacientes con zona nasogástrica, podemos tener pérdidas que pueden ir de 1 a 4 litros a través de la zona nasogástrica, ¿verdad?
en los cuales hay alta acidez, pues podemos perder hasta 150 en equivalente de cloro, 40 de potasio y hasta 30 de sodio. Fístulas biliares, vean la cantidad de bilis que se produce, que puede ser hasta 1200 ml de bilis que producimos al día. Fístulas duodenales, fístulas yeyunales, ileostomías, fístulas secales o colónicas, en las cuales pueden haber pérdidas de hasta 3 litros. Y la diarrea que puede ser variante de acuerdo a la cantidad de exposición de un paciente. Fórmula particular de potasio, recuerde que un paciente, los requerimientos diarios de potasio van de 1 equivalente por kilogramo de peso al día. De sodio van de 1 a 2 equivalentes de sodio por kilogramo de peso al día. Calcio, 0.7 equivalente por kilogramo de peso al día. Magnesio, de 0.5 equivalente por kilogramo de peso al día. Y el aporte normal de agua de un paciente va de 35 o 40 mg por kilogramo de peso al día. Ojo, esto es en pacientes sin alteraciones o psicomorbilidad. Un paciente con alteraciones renales, como que estaba hablando, en este tipo de pacientes, la cantidad de líquido que podemos administrar a un paciente puede ir de 5 a 15 cc por kilogramo de peso. Esa es la cantidad máxima de líquido que podemos administrar. ¿Cuánto de ese líquido que está determinado para este paciente es el volumen que podemos utilizar en nuestras fórmulas de restitución? Y distinguirlos en el ¿Qué? 1050. Cada frasco, la fórmula ¿cuántos frascos necesitaríamos? De eso se trata el manejo de los excedentes de resolución. Pura regla de 3 más o menos. ¿Cuánto sería? 10 y medio. ¿Y más? 8 de por ahí. Otra hermana lo más pilla. Necesitaríamos aproximadamente 8 frascos, 8 suelas, 6 ml. Por 245 equivalentes de sodio que dijo que tenía de déficit este paciente. ¿Sí? Y de ahí viene, ¿cuántos frascos dijimos que eran? 8.
Solo le podemos poner a este paciente 1050 ml al día. Y eso es el total de vida. No solo lo que le vamos a poner, que la leche se toma, la leche se toma. Esa es la parte que debemos consultar nuestra actividad con la necesidad de requerir. Y pues este paciente no podemos corregirlo de una sola vez 4 horas, solo si lo puede. Exactamente. Entonces, tenemos que distribuir o redistribuir esa cantidad de líquidos para tratar de hacer una corrección lo más lento posible. ¿Sí? 24 a 48 horas, un paciente reducido. Bueno, la solución salina normal trae 154 microequivalentes por de cloruro de sodio por litro, ¿verdad? La solución salina al medio trae, ¿cuánto entonces? 77 microequivalentes de cloruro de sodio. De la cata de Ringer trae 130 microequivalentes de sodio, 110 microequivalentes de cloro, 28 de lactato, 4 microequivalentes de potasio y 3 de calcio. La dextrosa 5% con solución al medio, va a ocupar mucho en pediatría. Trae 50 gramos de dextrosa de glucosa por litro con 77 microequivalentes de cloruro de sodio. Los cristaloides, su función principal, estabilizan el volumen circular. Estabilizan la concentración de sodio en el tracto vascular. Su tiempo de vida media es corto, vale 30 a 40 minutos. Luego de eso, es excretado a través de un sistema renal, un paciente normal. Su principal función es expandir el espacio intersticial y disminuir el edema, o sea, tratar de recuperar todo ese líquido que se cuba en ese espacio. Diluir las proteínas plasmáticas, contener el agua en electrolitos y azúcares. Y los preparados principales que vamos a tener son el cloruro de sodio al 0.9% o la solución salina normal, lo más parecido al plasma, ¿verdad? La glucosa o la dextrosa al 5% y el lactato de Ringer. Coloides. Tenemos coloides naturales y coloides sintéticos, ¿verdad? Tenemos los coloides como la albúmina humana, que va en una presentación de 5 a un 25%. Y tenemos el plasma, el cual vamos a pedir así cantidades de pacientes politraumatizados al banco de sangre y sacamos de ahí donde nos peleamos con los laboratorios del banco de sangre que nos dan el plasma y los glóbulos rojos encontrados también. Pero son nuestros expansores de volumen naturales. Son hiperoncóticos, ¿verdad? Tenemos más aumentan la presión sanguínea a más de 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Su tiempo de vida media son 24 horas. ¿Verdad? Producirlos o tenerlos disponibles con un alto costo, ¿verdad? Y todos tienen el alto riesgo de contaminarse. Tenemos los coloides sintéticos que aumentan la presión osmótica o glucótica plasmática, retienen el agua en el espacio intravascular. Se usan para disminuir la presión osmótica y regresar, tratar de alar o arrastrar el agua que se pueda haber formado al tercer espacio. Su tiempo de vida media es prolongado y su objetivo principal o su meta es estabilizar el volumen circular. Vale, por esto podemos mencionar la gelatina y el tiempo de vida media es de 4 a 5 horas. De esto podemos mencionar el hemacel y el pelafumil. Podemos mencionar los extraños, el hidroxietilalmidón y el pentalmidón, de los cuales hasta aquí llegamos. Podemos conocer. Alertas en el manejo de líquidos y electrolitos. Usted no debe preocupar si estamos manejando un paciente y no nos está pasando la nada. Durante la muerte de cargas
Se deben ocultar ambos campos pulmonares del paciente para evitar una sobrehidratación o un encharcamiento del paciente. Recordemos que la mayoría de los pacientes, como mencioné al principio de la clase, son pacientes adultos mayores, ancianos, el exceso de líquido puede fácilmente inhibir la distribución adecuada de líquidos y meter al paciente o complicar al paciente muy delgado, muy cercano. Y por lo tanto debemos estar atentos a la presencia de signantes, de atrofios o el encharcamiento cardíaco del paciente. Por lo tanto, la fluidoterapia debe ser adecuada de acuerdo al programa al kilo de peso del paciente y a la cantidad de líquido que necesita. El sodio no debe hacerse nunca rápido. Los cambios máximos al día en la concentración de sodio pueden llevar a un paciente a una deshidratación continua. No deben ser más de 8 equivalentes por litro en mujeres y 10 equivalentes por litro por hombres en 24 horas. El potasio, lo que he mencionado, por vena periférica, las soluciones de 40 equivalentes por litro y la velocidad máxima de aporte son 10 equivalentes. No aportar potasio en pacientes en el postoperatorio inmediato. ¿Por qué? A ver, tenemos la atención en clase de ¿por qué no le da potasio a los pacientes que han sido sometidos a cirugía? Por la hipersensibilidad. ¿Qué se nos produce? Una hiperpotasemia. Una hiperpotasemia. Y acuérdense, la injuria también induce la generación por daño, por la posición de la injuria, el daño al cerebro también es un positivo, por lo tanto, podemos tener un alto volumen vasocirculante, lo cual indica que no es necesario esto. La dextrosa. En pacientes con respuestas metabólicas a la lesión, hay un estado, como mencionaba mi compañera, hay una hiperinsulinemia con alta necesidad de glucosa circulante. Sin embargo, o esta glucosa que se debe administrar en estos pacientes debe ser aproximadamente 100 gramos al día para el aporte que necesitan nuestros órganos principales. Por eso, cerebro, corazón igual. Riñón. Cerebro, corazón, riñón. Cerebro, corazón. Riñón. 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, según el principio de Gama. En caso de hiperglicemia, la solución con dextrosa puede iniciarse cuando la presión sea menor a 270 miligramos. Los pacientes que son diabéticos, llenan estados nunca debemos iniciar infusiones de insulina. La evaluación del paciente, un aporte adecuado de líquidos, hasta que logremos un estado más cercano a la persona. Preguntas. ¿Qué hay que hacer?